Quiero agradecer a don Luis Loría la invitación esta tarde para conversar con ustedes y me ha dado el honor de moderar esta mesa con estas personas que son expertos y muy reconocidas en sus áreas de acción. Vamos a hablar un poco entonces sobre el tema de los costos. Creo que Costa Rica durante la historia se han tomado decisiones oportunas, los cuales han hecho el país que tenemos hoy. Un país atractivo para la inversión, un país en el cual, por ejemplo, hace unos meses se aprobó la ley de nómadas digitales y pues tiene muchas cosas que los nómadas buscan para venir acá. Hemos tomado decisiones como la abolición del ejército, el tema de las garantías sociales, el tema de la educación gratuita y, repito, esto pues nos hace tener ventajas competitivas con otros países. Sin embargo, hay un tema que es el tema de los costos. Y entonces acá tenemos, como les dije, a estas personas que nos van a hablar sobre el tema y vamos entonces a hablar sobre tres temas. Primero, bueno, sobre por qué Costa Rica es tan caro. Luego hay un tema muy importante que tiene impacto en este tema de los costos y que es el tema de electricidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los costos son elevados y esto definitivamente reduce competitividad al país, reduce esa atracción que tiene. ¿Por qué? Porque encarece los costos de producción. Igualmente, el tema de telecomunicaciones es importante en virtud de que es el catalizador de la cuarta revolución industrial. Creo que para nadie es un secreto la importancia que reviste la digitalización, cómo poco a poco se ha incorporado y tenemos un mercado en competencia desde el 2007, las leyes se aprueban en el 2008, sin embargo, pues podrían haber muchos retos todavía en el acceso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los usuarios, pero también por parte de toda la industria, que es necesario que se digitalice para poder competir adecuadamente con los mercados internacionales. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a tener en primera instancia a don Jorge Cornick, quien es economista, obtuvo el grado de doctor en la Facultad de Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison. Él es economista agrícola y aplicada, también es socio fundador de la empresa consultora DRP Trejos y Cornick, y cuenta con más de 30 años de experiencia como consultor internacional en temas de desarrollo económico, cerca de 12 años de experiencia en políticas públicas y 5 años de experiencia docente. Vamos a hablar cada uno 10 minutos y posteriormente tendremos un espacio para unas preguntas y comentar algunos otros temas. Entonces, don Jorge, muchas gracias, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Luis por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Estamos viviendo un periodo de muy elevada inflación que naturalmente a todos nos angustia. Lo estamos viviendo nosotros y el mundo, pero no es ese el tema del que yo voy a hablar, sino de por qué Costa Rica es muy cara aún sin inflación. Es decir, los precios se han disparado, pero estaban muy altos aún antes de dispararse. Y creo que una anécdota de la vida real, textual, sin adornos, ilustra cuán caro es nuestro país. Un amigo recientemente pensionado se fue a vivir fuera de Costa Rica. Es un exiliado económico porque su pensión no le alcanza para sus gastos. Y uno pensaría, un exiliado económico se fue a un país muy, muy pobre en que todo es muy barato. No, se fue a vivir a España. Se fue a vivir a España porque en España su apartamento le cuesta lo mismo por lo que él puede alquilar la casa que tenía en San José. Pero las medicinas le cuestan la mitad y la comida le cuesta la mitad. Es más rico con su pensión costarricense en España que en Costa Rica. Entonces, ¿por qué somos tan caros?
Hay un aspecto general, y es que un país pequeño que necesariamente va a importar mucho de lo que consume, no puede ser barato, no puede tener precios competitivos si sus aduanas no funcionan bien, si sus carreteras y sus servicios de logística no funcionan bien. Y Costa Rica, ahora que tenemos la fortuna de ser parte de la OCDE y se publican constantemente comparaciones entre nuestro desempeño y los demás países de la OCDE, es el país en que se tarda más en desalmacenar mercancías de aduana, en el que es más caro inscribir una empresa, en que hay más actividades y transacciones que requieren de un notario público y no lo requieren en el resto de estos países, en que las empresas gastan comparativamente más en abogados. Pero esos son los temas generales, se le suma tramitología, aduanas, logística. Pero yo quisiera enfocarme en dos sectores específicos para ilustrar cómo ese elevado nivel de precios no es el producto de la geografía, de la mala suerte, de algún tipo de inevitabilidad, sino de nuestras decisiones. Empiezo con la comida, que es tan cara y es de todas las cosas tal vez la más importante. Costa Rica, en principio, ha eliminado casi todos los impuestos a la comida importada. Queda el del arroz, que el presidente está tratando de bajar, vamos a ver cómo le va. Azúcar, de la que nadie habla, y algunos productos excluidos del TLC con Estados Unidos, pero que importamos de otros lugares. Entonces, con los impuestos de importación prácticamente eliminados o en proceso, la comida debería haberse abaratado. Costa Rica no tiene territorio suficiente para ser autosuficiente en alimentos, aunque algunas personas digan que debemos consumir o debemos producir todo lo que consumimos. Lo que hemos hecho es que nos las hemos ingeniado para compensar la baja en impuestos con la erección de barreras no arancelarias que hacen muy caro el producto importado. Cuando viene alimentos a nuestro... Bueno, primero, en muchos casos es necesario pedir un permiso para importar alimentos, lo cual no tiene lugar en una economía de mercado, porque las autoridades tienen un plazo y una obligación, pero a veces emiten el permiso en plazo y a veces no. Y a veces se les olvida y hay que empezar de nuevo. Pero si un importador consigue el permiso, el producto llega a puerto y el 100% de los contenedores tiene que ser inspeccionado por autoridades fitosanitarias. Las técnicas estadísticas elementales de riesgo que eran el pan de cada día en control de calidad a mitad del siglo pasado no han llegado a nuestras aduanas. No hablemos ya de Big Data y métodos más avanzados para decidir qué se analiza y qué no. Se analiza el 100%, pero los laboratorios no están en los puertos, ni en Caldera ni en Moín hay laboratorios. Los laboratorios están en San José. Entonces, el alimento importado debe pasar a un almacén fiscal y no puede ser trasladado del contenedor y ser almacenado a granel en el almacén fiscal, porque todavía no hemos hecho las pruebas sanitarias. Se queda en el contenedor que está sobre una plataforma y el contenedor es de la empresa naviera, la plataforma es de la empresa transportista y cada día que el contenedor está ahí se paga alquiler por el contenedor, alquiler por la plataforma, espacio de bodegas, electricidad. El producto viene a San José, en donde en laboratorios del MAG, que tienen horario de institución pública, lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, no de puerto 24/7, eventualmente se analizan y se devuelven las muestras. Pero en ese momento viene una segunda inspección, y esta es de cumplimiento de norma técnica del producto. Esta la hace ya no el Ministerio de Agricultura, sino el CNP. Y la norma que se aplica, por ejemplo, en la cebolla importada, es una norma de tal perfección que no la cumple ninguna cebolla producida en el país. El CNP dice no hay un lugar centralizado, no puedo garantizar la aplicación de la norma técnica a la cebolla nacional, pero sí a la extranjera. El resultado de esta historia es que muchas veces el producto
se encarece en un 100% desde que se bajó del barco hasta que se puede sacar del almacén fiscal. Dependiendo del producto, una parte se deterioró y se perdió en ese periodo de almacenamiento. Y a pesar de eso, es rentable importarlo, lo cual nos da una idea de la magnitud del ahorro que podríamos tener si no creáramos este periodo que a veces dura un mes. ¿Y cómo lo podríamos reducir? Bueno, en algunos casos lo podríamos eliminar. Es una arrogancia provinciana de Costa Rica suponer que si llega fruta de Chile, no podemos confiar en los laboratorios fitosanitarios de Chile, no podemos dar por bueno el certificado fitosanitario de Chile, sino que tenemos que verificar aquí y hacer las pruebas de laboratorio sobre el 100% del producto. Y lo mismo las naranjas de España o las manzanas que vienen de Estados Unidos. Un primer paso obvio sería la homologación de los certificados sanitarios de los países que son socios comerciales serios. Si viene fruta de Kazajstán, es razonable suponer, no que son malos, sino que no los conocemos. Pero Chile, España, Estados Unidos, Colombia, si le aplicaran eso a nuestras exportaciones agrícolas, estaríamos en problemas. Y para lo que no se puede aplicar eso, se pueden usar técnicas estadísticas y por supuesto los laboratorios debieran estar en el puerto de entrada. El producto, aunque no pueda ser sacado del almacén fiscal, debería poderse almacenar a granel y no en los contenedores. Tenemos ahora una industria en que ganan agentes aduaneros, almacenes fiscales, empresas de transporte, empresas navieras, mientras la comida de todos los costarricenses se encarece sin ninguna necesidad. Y paso a las actividades profesionales, que son otro ejemplo doloroso. Los colegios profesionales, no en todas, pero sí en muchas ramas, fijan dos cosas. Fijan los honorarios que debe cobrar el profesional y fijan las condiciones en que se debe prestar el servicio, lo cual está muy bien desde el punto de vista técnico si se utilizaran criterios técnicos. Pero tomen el caso de los laboratorios clínicos. En la Costa Rica de hace 50 años, en cada laboratorio clínico había un montón de microbiólogos, porque las muestras se analizaban con un microscopio y se requería criterio técnico estricto. La gran mayoría de los análisis de sangre en este momento consisten en que se toma una muestra de sangre, se echa en una máquina, la máquina saca los resultados en segundos y son más exactos de los que pudiera sacar el mejor microbiólogo del mundo. Esto significa que no hace falta un microbiólogo en el laboratorio para tomar esa muestra, pero por ley y regulación tiene que haber un microbiólogo. Y además hay una tarifa mínima que fija el colegio. Yo he hablado de esto no con líderes comunistas que se enfurecen ante la ganancia empresarial, sino con empresarios del sector, que señalan que ellos podrían hacer mucho más dinero haciendo muchos más exámenes mucho más baratos y teniendo más laboratorios por todo el país. Pero cuando han intentado reducir lo que cobran por el examen, el colegio los amenaza con el cierre. Es decir, tenemos un conjunto de reglas que impiden que el progreso técnico y el ingenio empresarial se traduzcan en beneficios para los consumidores. ¿Estoy bien de tiempo? La última. Entonces, médicos generales. Los médicos generales en Costa Rica tienen que cobrar un honorario mínimo fijado por el Colegio de Médicos. Y a la vez, cada vez más costarricenses de ingresos más bajos recurren y recurrimos a la medicina privada, porque cuando una prueba de laboratorio nos la van a hacer dentro de 3 años y si nos va mal el resultado es cáncer, mejor gastamos la plata y no la hacemos antes. En médicos generales, la tasa de desempleo es como del 25%, según cifras del colegio. Todos estos médicos podrían estar trabajando desde ayer si les permitieran cobrar menos. Ellos tendrían empleo en que se ganarían dignamente la vida y en barrios pobres en que no hay médico, habría médico. Pero el colegio los mete a la cárcel
si tratan de salir del desempleo ofreciendo tarifas más razonables. Y esto es una decisión que hemos tomado, nada nos obliga a ser así de caros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Continuamos ahora con don Mario Alvarado. Don Mario es ingeniero civil, tiene estudios en administración de la Universidad de Costa Rica y gerencia de la sostenibilidad del INCAE. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico costarricense y actualmente es el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía, ACOPE, de 1998. Don Mario, durante muchos años, muchos sectores han abogado por la reducción de las tarifas del sector eléctrico. Entonces, quisiera que por favor nos cuente, nos indique cuáles son algunas de las estrategias que podríamos utilizar como país para lograr esa reducción y por ende hacer más competitivo el país, tomando en cuenta también que ahora con toda la digitalización evidentemente el consumo de la electricidad podría aumentar. Muchas gracias, don Edwin. Primero un agradecimiento a Luis Loría por invitarme, un saludo a mis contertulios y por supuesto a las personas que nos ven aquí y que nos siguen por las redes sociales. Yo preparé una pequeña presentación sobre la cual me voy a ir apoyando, no tengo la capacidad discursiva de don Jorge Cornick, pero más o menos ahí me la voy jugando. La siguiente, por favor. El tema que voy a trabajar tratando de responder lo que me preguntó Edwin es en dos partes. Una primera parte para ver algunos datos iniciales o del sistema actual y algunas propuestas, digamos, de solución. La siguiente, por favor. En el tema de la situación actual del sector eléctrico, vemos algunos hitos que son importantes. Uno de ellos es que tenemos una cobertura muy buena desde hace más de 20 años, más del 99%. Tenemos, sí, estoy bien, ¿verdad? Tenemos un precio medio de 16 centavos. Este es un valor que se saca de cifras oficiales mesoamericanas, lo produce CEPAL para no tener la discusión de quién emitió el precio, que es un problema complicado aquí, y una generación de energía por fuentes renovables de mayor del 99%. Esos son, digamos, datos duros que tenemos de nuestro sector. Como decisiones recientes, podemos decir que la planificación, y la pongo entre comillas del ICE porque más bien le va bien entre comillas, decidió sacar todas las plantas del sector privado de línea a partir de vencidos sus contratos, una decisión básicamente inexplicable de desperdicio de recursos en el país, cuando todo el mundo ocupa energía. Y con solo ver los precios que están llegando, hoy en Alemania, por ejemplo, a euro por el kilovatio hora, en este país nos damos el lujo de desperdiciar esa electricidad. Entonces, a pesar de que el ICE pretende contratar nuevamente energía eléctrica en el 2024, la disposición de largo plazo es desconecte todo y no les dé ninguna posibilidad a estas gentes que invirtió en Costa Rica. Y eso a pesar de que la generación privada tiene precios muy competitivos y muy baratos, y ahora vamos a ver cuál es la fuente de de esa afirmación que no afecta las finanzas institucionales, porque no las puede afectar porque el ICE compra la energía del generador privado y la coloca en el mercado eléctrico nacional y sobre eso tiene una ganancia que se llama rédito para el desarrollo, es establecido en la ARECEP. Entonces, este tema de la desconexión de plantas es inexplicable. Y cuando uno se fija en esas cosas relacionadas con el costo, uno dice, ¿cómo es posible que se esté desperdiciando energía cuyos costos son baratos y se mantengan en línea plantas cuyos costos son mucho más altos? El efecto es directo con respecto a los precios que va a recibir la población. Entonces, el problema en Costa Rica no es ni la falta de coberturas ni el uso de recursos renovables. En eso ya hemos hecho un buen trabajo y ahí hemos cooperado todos, sector público y sector privado. El problema son la falta de competitividad y las tarifas altas, y de eso ha habido una queja reiterada, especialmente del sector industrial y también de algunos grupos de usuarios. Entonces se ocupa implementar una agenda de cambio para poder lograr mejorar o resolver estos problemas tanto en el corto como en el mediano plazo. Siguiente, por favor. En este ejemplo, este gráfico, nada más quiero mostrar estos datos. Hemos tenido una larga discusión en el sector de quién tiene la razón sobre los precios. No es sino hasta el año pasado que, por dicha la ARECEP,
órgano independiente y además de eso que es la autoridad reguladora y que tiene contabilidad regulatoria de todos los actores del sistema eléctrico, emite esta información en donde demuestra que el grupo más barato de energía eléctrica en el país es el sector privado. Es más barato que el ICE y es más barato que otros operadores. Entonces, pues volvemos a la contradicción de por qué se desconectan plantas privadas si son las más baratas del sector eléctrico nacional. Siguiente, por favor. Ahí nosotros lo que vemos es, desde el punto de vista de propuestas, porque lo que tenemos es un plazo corto para poder, digamos, externarle a ustedes estas ideas. Yo dejo ahí una presentación que tiene algunos otros detalles por si les interesa el tema y por supuesto mi dirección en el caso de que alguien quiera consultar. Pero yo creo que en el caso de propuestas tenemos que darle una solución. No solo las plantas de energía eléctrica que producen, como dice ahí, energía limpia barata, generan empleo especializado en zona rural y pagan impuestos nacionales y municipales, que por supuesto al desconectarse todo lo que tienen es el contrario de esto. Se ha tenido que despedir gente, profesionales y técnicos altamente capacitados de zonas que tienen difícil acceso a empleos de este tipo de calificación, se han dejado de pagar impuestos nacionales y municipales, todo lo contrario a reactivación económica, y por supuesto se ha dejado de producir energía limpia y barata que le llega al usuario. Entonces, no se puede seguir con este desperdicio. Hay algunas opciones que hemos trabajado en conjunto con otras gentes. Por la complejidad del sector, todo pasa por la Asamblea Legislativa, o casi todo. Entonces, hay dos expedientes legislativos que ahí pueden ver. Ahí tienen unos números que son los que le ponen en la Asamblea, el 22.701 y el 22.561. Uno tiene que ver con vender esta energía a los distribuidores y otro con vender esta energía al mercado eléctrico regional. ¿Qué significa eso? Que en Costa Rica si el ICE no quiere contratar esa energía por las razones que sea, bueno, ahí está en su derecho, es una facultad y no una obligación. Y nunca ha sido una obligación, aunque hay gente que dice que eso sí, pero nunca ha sido una obligación. Tanto es así que las desconectan y simplemente chao y nos vemos. Entonces, los otros distribuidores de cooperativos y distribuidores municipales han manifestado interés en comprarla. Bueno, denle espacio al sector privado para venderle a ellos y que se favorezcan estos usuarios. Esta, digamos, es la opción que más nos gusta porque la energía queda en Costa Rica. La otra opción es, bueno, si no la quieren comprar, déjenla exportar, como normalmente todo el mundo puede exportar su producción. Eso no es tan interesante porque al final de cuentas quien va a aprovechar energía limpia y barata va a ser el productor de la región y no el productor nacional. Pero bueno, por lo menos no se desperdicia y no se tienen que parar estas plantas que son tan dolorosos en el momento en que el mundo no tiene electricidad o energía como hemos visto. Y estos expedientes ya han avanzado y pueden avanzar más. Están en lo que se llama primer debate, mociones 137, para los que conocen ese lenguaje. Entonces, el punto es poder impulsarlo. Pero, y me pasa a la siguiente lámina, por favor, también hay un esfuerzo que hemos hecho para trabajar esto a nivel más macro, más mediano plazo, porque realmente el sector eléctrico tiene una gran cantidad de ineficiencias. Entonces hemos propuesto una agenda de cambio estratégico que ahí la podemos ver en forma resumida y abajo hay un enlace en donde pueden ver un documento que elaboramos el año pasado muy detalladamente con una asesoría de expertos en mercados eléctricos a nivel latinoamericano. Hicimos un análisis comparado de cómo lo han hecho otros países que han hecho bien el manejo del sector eléctrico comparado con Costa Rica y a partir de ahí mejorar las cosas que Costa Rica requiere para que tenga un sistema eficiente en el sector eléctrico. No es total, es un primer paso. La OCDE, por ejemplo, ha dicho que no solo se requiere un paso como este, sino algo más agresivo, que es lo que se llama la separación de segmentos eléctricos. Y me explico, una empresa como el ICE es una empresa verticalmente integrada que hace generación, transmisión y distribución. Y la OCDE dice que para que el sistema eléctrico sea eficiente en Costa Rica, no solo debe ser competitivo, sino que tiene que tener, por un lado, la generación, por otro, la transmisión y por otro, la distribución, separadas en entidades independientes, lo que se llama una separación legal. Bueno, yo creo que eso políticamente tiene pocas posibilidades, por eso pasamos a un primer paso para ver cómo nos va. Y en este primer paso hemos hablado de 3 dimensiones claves. La primera es la planificación, y es que consideramos que el proceso de planificación debe ser participativo y abierto, no como se hace ahora en un cuarto con 4 ingenieros inconsulto y que decide, bueno, ustedes generación privada, todas las plantas se van a desconectar, o usted dice va a seguir haciendo un proyecto tan caro y tan innecesario como el PH Borinque, que cuesta $450 millones y que tiene un precio durante 30 años de 17 centavos de dólar. O sea, eso no tiene sentido. Y se los pongo en perspectiva.
Si el ICE hubiera contratado la planta PESA, la planta eólica que está desconectada en Guanacaste, cuyo costo habría sido de 8 centavos de dólar en el verano, se habría ahorrado la generación térmica que produjo o la importación de electricidad en el mercado centroamericano, que costó entre 16 y 18 centavos. Y eso habría ido en beneficio del usuario. Eso es un ejemplo. La planificación debe aplicarse a toda la demanda, no como se hace ahora, que la hace solo para el ICE o las distribuidoras la hacen solo para ellas. Eso no es óptimo, eso hay que mejorarlo. El MINAE debe dirigir y supervisar la elaboración del plan de expansión y no debe ser de un actor, debe ser de todo el país. Y el CENSE, que es el órgano que hace el despacho de carga, que dice usted planta despache y usted no, tiene que ser independiente y autónomo, porque ahora está dentro del ICE, entonces tiene un problema de juez y parte. En la otra dimensión clave, que es la gestión de la expansión, la competencia debe ser muy amplia por el mercado y debe existir un mandato de que todos los distribuidores contraten esa demanda, no fraccionada, sino en forma de bloque. ¿Para qué? Para que pueda haber una optimización de quién vaya a atenderla. Y la expansión debe estar basada en licitaciones abiertas, no como se hace ahora, que cada cual hace su planta sin saber si es la óptima para el sistema. Y el riesgo de inversión debe ser asumido por los desarrolladores. No puede ser que si el ICE hace reventazón y dice que va a empezar costando 700 millones de dólares y termina costando 1.500 millones de dólares, se le traslada ese costo al usuario. Ese es un problema de costos que debe eliminarse. Si el desarrollador, ICE, privado o quien sea, dijo que eso costó 700 millones de dólares y fue aprobado para su desarrollo, no debe pasar ese costo al usuario si se pasó $1 más. Eso no es correcto. Y, por supuesto, debe existir un despacho mínimo costo, que no lo tenemos ahora, para que la planta más barata sea la que se despache primero, y si esa fuera la opción, las plantas privadas que están desconectadas se estarían despachando y las más caras no. Y eso también es útil porque es un tema de costos en beneficio del usuario. Debe crear su mercado de ocasión para poder dirimir diferencias y, sobre todo, también, en el caso de que haya excedentes de energía, permitir que los excedentes se puedan exportar y también, ¿por qué no?, que los usuarios locales que puedan comprar energía más barata en el mercado centroamericano también lo puedan hacer. Ese tipo de conformación de mediano plazo en normas que puedan ser articuladas en la Asamblea Legislativa y que se puedan poner a, digamos, servicio de los actores y por supuesto de los usuarios, es una vía para poder resolver en buena parte la complicación de costos que tenemos en el sistema eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, se pegó el tiempo. Muchas gracias, excelente. Bueno, seguimos con doña Ania Vega. Para la parte de telecomunicaciones, doña Ania es ex viceministra de Telecomunicaciones, ex viceministra de Planificación, fue miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, asesora parlamentaria. Ella es politóloga y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. También es conferencista internacional. Doña Ania, bueno, el tema de telecomunicaciones, que como dijimos al inicio, tenemos un mercado en competencia. La ley de telecomunicaciones, si la revisamos, pues es una ley que es una ley moderna, es una ley en convergencia, es una ley que promueve principios y objetivos que persiguen la satisfacción del usuario y el uso de las tecnologías para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. Entonces, doña Ania, ¿qué papel juegan las telecomunicaciones en hacer el país más competitivo desde el punto de vista de costos y cuáles son algunos de los retos a los que nos enfrentamos? Buenas tardes a todos. Número 13. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, don Luis, por la invitación y a mis compañeros de la mesa por los aportes el día de hoy. Yo voy a hacer una exposición un poco diferente. Voy a identificar en la conversación que vamos a tener el costo de la ausencia de visión en materia de telecomunicaciones. Es hacia ahí, hacia donde voy a dirigir esta breve conversación. Tratar de pegarme lo máximo al guión para maximizar los 10 minutos y que sea una conversación posterior donde podamos desarrollar de mejor forma. Entonces, contextualizados de por dónde vengo y que no van a ser números los que les voy a dictar, vamos a concentrar. Don Edwin bien decía,
Estamos en un mercado en libre competencia, eso es cierto, en materia de telecomunicaciones, pero ¿a qué costo? Que tardáramos 14 años para lograrlo. ¿Y por qué tardamos tanto en hacerlo? Es falta de visión lo que tenemos, es división de visión lo que tenemos. Hace 14 años era muy sencillo pasar del monopolio a un mercado en competencia y todos estábamos caminando hacia ahí y todos empujamos hacia allí. Entonces, ¿qué es la visión común hoy? Que ya estamos en competencia y hace 5 años que empezamos a declarar los mercados en competencia desde la SUTEL. Lo primero, me parece que Costa Rica le ha costado entender que si se parte de una visión única de un ministerio o de un ente regulador, se está perdiendo muchísimo, porque se está perdiendo la visión de un ecosistema. Ni un ministro, y no personalizo, sino que un ministerio propiamente, como es el de telecomunicaciones, ni el Consejo de la SUTEL o la Superintendencia de Telecomunicaciones, tienen la única visión de cómo trabajar esta materia. Más bien, si nos seguimos concentrando en unas visiones únicas, institucionales, estamos volviendo a retrasar al país. La industria es mucho más y el ecosistema es aún más grande que la industria de telecomunicaciones. Por tanto, hoy se requiere de visualizar la capacidad de la construcción conjunta entre muchos, no entre pocos y mucho menos desde los escritorios. Aquí estamos hablando, por un lado, del MOP. Don Edwin ha sido uno de los mayores críticos de la ausencia de coordinación del MOP, MEP, IMAS, MISIT, INA, universidades, municipalidades, CETENA, por decir solo alguna lista. Todos ellos tienen un rol en el desarrollo de las telecomunicaciones y del ecosistema digital. Si no se involucran, si no se ven parte, sigue pasando lo mismo. Un día que tarde un trámite, un día que se deniegue un trámite, es un costo para el país en materia de competencia interna y de competitividad. Si además cada una de estas instituciones son meros observadores o peor, son autoproclamados beneficiarios del sistema o del ecosistema digital, pues entonces el problema es mucho mayor. Su rol debe ser orquestado, y cuando hablo de orquestado es dirigido a una visión país, una visión conjunta. Integrado, su aporte debe ser asertivo, debe ser activo, debe ser permanente, debe ser responsable, debe ser trazable. No son meros observadores de lo que pasa en el MISIT o en la SUTEL. Por otro lado, durante los últimos 8 años, la industria de telecomunicaciones hizo su parte dentro de este contexto donde el sector público ayudó poco. Desplegó contra viento y marea la infraestructura. Hoy todos reconocemos un salto cualitativo, incluso en materia de fibra óptica en los 2 últimos años. Y eso no es menor, ¿verdad? Son kilómetros que se suman, pero no es menor el desgaste que se tuvo para poder llegar a ello. Los datos se los vamos a dejar, don Luis, en la presentación para que puedan accesar de estos crecimientos. La regulación colaborativa de la que hablamos no es nueva, es la regulación de la 5ª generación declarada por la OIT en el 2018. Y esta visión lo que habla es una visión proactiva, ampliada del ejercicio regulatorio tradicional, se divide en 3 grandes grupos. La reglamentación colaborativa, es decir, no se hacen reglamentos ni normas ni tomas de decisiones desde los escritorios. 2, referencias comparativas con los reguladores, las experiencias internacionales. No hay que volver a descubrir el agua tibia para tomar decisiones. Mucho de esto ya ha sido avanzado y ya se han tomado decisiones en otros lados y se ven los pros y los contras que tenemos que aprovechar como país. También tenemos prácticas idóneas, las mejores prácticas, nos habla la OCDE. Yo creo que nos cansó desde el punto de vista de cuántas veces nos repitió, las mejores prácticas son las que se deben de implementar. Una regulación que promueve los incentivos, con fuerte liderazgo para promover cambios, fundamentada en una mentalidad global
no somos solo Costa Rica. Cuando hablamos de telecomunicaciones, de ecosistema, de competitividad, tenemos que ver al mundo, no vernos solo nuestro ombligo. Y ese es un costo muy grande que estamos pagando porque todavía no todos estamos en esa línea. Tenemos que tomar decisiones sobre la base de la evidencia, resoluciones de conflictos, no generación de conflictos entre instituciones. Que las reglas del juego sean públicas, que todos sepamos cómo son las reglas del juego. Yo creo que todos estamos dispuestos a invertir y a jugar las reglas del juego, pero que no nos las cambien individualmente. Atrás quedó, desde el punto de vista de este concepto y de esta forma regulatoria moderna, los instrumentos de decisión regulatoria desde el escritorio, una regulación que incentivaba el control per se, solo por tener la potestad regulatoria. Y por supuesto, entonces tenemos que buscar una nueva forma de hacer las cosas. Ya existen hoy mecanismos, legislación que nos permite en Costa Rica contar con este tipo de regulación colaborativa. No hay que inventarla, ya está. Lo que hay que hacer es implementarla. Lo que hay que hacer es incentivar el ejercicio de estas nuevas prácticas. En tal sentido, entonces, lo que se busca es ser más autoridad de competencia en el mercado de las telecomunicaciones y menos regulador ex ante, ¿verdad? También buscar, vuelvo a repetir, las mejores prácticas, las evidencias. Hay ejemplos de agendas regulatorias que se aplican en todo el mundo. En Costa Rica por primera vez lo discutimos en el Consejo de la Tutela en el 2018. Era de los 5 primeros países de la región que discutía sobre la conformación de una agenda regulatoria. ¿Qué es eso? Es que nos sentemos todos a la misma mesa y pongamos de acuerdo para dónde vamos. Se generaron 3 agendas regulatorias durante los últimos 5 años y creo que eso es una ruta correcta que se debe de mantener. Los ámbitos regulatorios o TECs, depende de con quién se siente, si con el BID o con la UIT, esos son los nombres que utilizan, a las cajas de arena para hacer prácticas. En lugar de regular antes, en lugar de empezar a limitar al mercado, veamos cómo se comporta, establezcamos las reglas del juego a partir de prácticas y no por adelantado. De lo contrario, vamos a seguir amarrando al mercado. Tenemos estudios de mercado, sanas prácticas de la abogacía, apertura de procesos de determinación anticipada en lugar de estar persiguiendo a quienes crean este mercado. Asimismo, se cuenta con buenas prácticas como, por ejemplo, en el mercado solidario que le llamamos, que es donde el mercado comercial no llega. La ley está establecida, todos han escuchado Fonatel, todos han escuchado de la política de Estado que se requiere, que si existe, que si no existe. Eso es falta de visión, porque la legislación ya lo establece. Las buenas prácticas establecen, por ejemplo, que se vaya a la zona desconectada, que se identifiquen las razones por las cuales no se pueden hacer las cosas. Hay un caso en Costa Rica que los invito a que investiguen, que es el caso de la Municipalidad de Santa Cruz, quien nos invitó porque estaba cansada de que su comunidad no estuviera conectada, cansada de que siempre se decía, es que le falta, es que no tiene, es que lo otro. Llamó a la SUTEL, llamó al MISID, llamó a Lina, llamó a todo el mundo, todos nos sentamos, identificamos cuáles eran las áreas de mejora, incluso la municipalidad que no había dado permisos, y en un año se resolvieron todos esos cuellos de botella. Es falta de visión entonces, es falta de voluntad lo que nos limita. Voy rápido. Barreras, ¿cuáles tenemos? Estamos en competencia y la mayoría de la población se ha beneficiado. Tenemos altos niveles de penetración fijo y móvil. Han mejorado los estándares de banda ancha, efectivamente. Los operadores se han sumado a una propuesta de resolución de conflictos en caso de disputa con los usuarios. Sin embargo, tenemos que focalizarnos en la calidad. Tenemos que tomar decisiones en materia de espectro y de infraestructura. El país no está cumpliendo las mejores prácticas en estas 2 materias. Un jugador no se vale que se quede con la pelota y eso está pasando otra vez. Me recuerda el 2008 cuando se empezó la apertura. Esos son costos. Cada día que no se hace la devolución del espectro radioeléctrico es un costo para el país en la competencia interna de los operadores, con barreras de entrada y en competitividad país.
Existen experiencias en materia de espectro que ni siquiera estamos discutiendo como país. Por ejemplo, flexibilización del espectro, mercado secundario, definir qué tipo de concursos se van a hacer y el costo y el precio. El mundo entero está diciendo el precio del espectro no es para caja chica ni para el Estado. Sin embargo, todavía siguen pensando en cobrar lo que se quiera por futuras licitaciones que ni siquiera sabemos cómo vamos a resolver. La tramitología en el despliegue de infraestructura no ha sido resuelta. Recientemente, y con el liderazgo de don Edwin, que tengo aquí, lo felicito por ello, se creó una nueva ley que se debe implementar y que todavía no se ha reglamentado. Es vital. Si los operadores y el país ha pasado un calvario para llevar y desplegar tecnología de 4G, yo no puedo imaginar lo que va a pasar con 5G, con todas las microceldas que hay que poner. Y por último, ya para cerrar, tengo que hablar de un tema esencial. Redes sin conocimiento, sin uso, es un desperdicio para todo el país. La educación digital es una obligación del Estado, es una obligación de la industria y es una obligación como sociedad. En el 2009, la visión se plasmó en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Se habló de acceso, uso y apropiación. Pero como se dijo apropiación y la ley habla de apropiación, la gente dijo, no, eso se dice alfabetización ahora. Y durante 4 años se discutió sobre eso y no se resolvió. Hoy estamos en un momento y una coyuntura espectacular. Se está haciendo el tercer Plan Nacional de Telecomunicaciones. Si ese tercer Plan Nacional de Telecomunicaciones tiene una visión consensuada, incorpora en el ecosistema a todos los actores, todos somos responsables de lo que haremos, el costo por pasar de 4G a 5G va a disminuir. O, por el contrario, vamos a tener un problema de competitividad con respecto a los que ya lo hicieron. Hemos perdido muchísimo tiempo en discusiones burocráticas. Lamentablemente, para esos fines, el ecosistema sí sirvió. Ahora el reto es obligar a que este ecosistema funcione para lo que se requiere, que es para que se implementen las cosas. Si tenemos una visión clara, consensuada del país, si entendemos que el agua tibia ya existe, que la ruta está clara, a mayor competencia del mercado, mejores condiciones de competitividad país, necesitamos flexibilizar procesos, tomar decisiones y formar digitalmente a las nuevas generaciones. Creo que sí vamos a cumplir la tarea que tenemos y que los costos, por tanto, van a mejorar. Muchísimas gracias. En virtud del tiempo, gracias doña Ani, en virtud del tiempo voy a hacer unas preguntas rápidas a las personas que nos acompañan acá y voy a hacerlas de una sola vez a los 3 para que por favor las contesten y para lo cual tendrán 2 minutos. Vamos a ver, don Jorge habló sobre los productos que se importan. Don Jorge, pero nosotros somos testigos, por ejemplo, de que un producto producido aquí en Costa Rica, productos lácteos, cuesta, no sé, 100 colones, una caja, cruzamos a Panamá y cuesta 50 colones. ¿Qué pasa con eso? O sea, porque los consumidores nos preguntamos, ¿qué pasa con eso? Porque es un producto que sale de acá. Y otra pregunta, usted me hablaba ahora de los temas de los controles fitosanitarios, que muchas veces en otros países no hacen lo que nosotros hacemos acá y no tienen esos controles para con nuestros productos. Entonces yo pregunto, ¿no hay un convenio internacional, no hay una norma que establezca un tema de reciprocidad en estos temas de controles fitosanitarios que vengan a colaborar en eso? Luego, para la parte eléctrica, 2 preguntas muy concretas también y que muchas veces nos hacemos. ¿Puede una empresa privada comprar paneles solares? ¿Puede poner su propia generación de energía interna para uso privado? ¿Podemos en nuestros hogares comprar, invertir en un panel solar y producirlo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que quería hacerle, usted hablaba ahora, por ejemplo, de las inversiones que han sobrepasado los costos originarios en los casos del ICE, y dice usted que esos costos no deben ser trasladados al usuario, lo cual yo pues comparto. Sin embargo, quería preguntarle, o sea, está bien, no va a ser trasladado a los usuarios, pero al final de cuentas estamos hablando que el ICE es una institución pública, que son fondos públicos y queramos o no, es nuestro dinero el que se está ahí invirtiendo o no se está gastando bien. Y a doña Ania,
ella contestó las dos preguntas que yo le tenía en la exposición, pero entonces aprovecho para preguntarle sobre el tema de fortalecimiento de competencia, en virtud de que estamos, bueno, en la OCDE, uno de los mandatos de la OCDE fue fortalecer ese tema. Costa Rica aprueba una ley de competencia, entonces que me cuente un poquitito sobre las oportunidades que se nos presenta y pues el estatus de ese fortalecimiento de SUTEL con su sombrero de autoridad de competencia. Entonces, don Jorge, por favor. La respuesta a la primera pregunta son restricciones cuantitativas a la importación de productos lácteos y el mal funcionamiento de las aduanas. Si no hubiera esas restricciones, todos los supermercados de San Isidro del General al sur estarían importando la leche de Dos Pinos de Panamá y haciendo una ganancia muy simpática a partir de las diferencias de precio que señalás. En el segundo caso, nuestros tratados de libre comercio abren la posibilidad, pero no crean la obligación del reconocimiento mutuo de laboratorios y pruebas fitosanitarias. Es una cosa que depende de cada país y nosotros nos hemos empeñado en no aprovechar esa posibilidad. No por casualidad ni porque seamos tontos, porque hay una serie de actores que se benefician de que eso sea así y no ha habido una voz que se levante a defender el interés general sobre estos intereses particulares fácil y claramente identificables. Muchas gracias, don Mario. Gracias, don Edwin. ¿Se pueden instalar paneles solares? Sí, sí se puede. Hay una gran cantidad de restricciones que se van, digámoslo así, tratando de evadir o tratando de resolver, porque de una u otra forma, cuando la gente instala un panel, tiene un consumo propio y deja de consumir de la red. Y obviamente la gente que vende en red, pues se siente afectada. A mí me parece que en la medida en que evoluciona la tecnología y ha evolucionado muy rápido, las personas cada vez van a tener más capacidad de ser autoproductores y poder atenderse a sí mismas. Aquí el punto es que esta es una forma que es mucho más costosa porque es una forma, digamos, hormiga de atender la demanda eléctrica de cada uno. Debería ser mucho más fácil, debería tener una serie de economía de escala, hacerlo en forma, digamos, más grande. Pero como el sistema eléctrico, por todas sus restricciones que algunas las hemos visto aquí, no está siendo capaz de dar respuesta a esta demanda de las personas deberían estar en su derecho aplicando, ¿verdad?, la autonomía de la voluntad y tomar esa decisión. Y ya mucha gente la está haciendo y hay una combinación, digámoslo así, virtuosa entre paneles solares más baterías, en donde ya yo no necesito que sea luz de sol para poder usar electricidad, sino que luz de sol, uso electricidad y almaceno para la noche y ya puedo atender mejor mis necesidades. Y con respecto a las inversiones que ha hecho el ICE y otros actores del sistema eléctrico, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ese es un problema importante que hay que resolver, pero no puede ser que por resolver el problema de esas inversiones que no han sido las mejores, tengamos siempre que trasladar los problemas al usuario, porque el usuario requiere ser competitivo y requiere atender sus necesidades de hogar para poder, digamos, vivir mejor. No puedo yo decirle a los industriales, de ustedes salados mantengan esas tarifas altas porque hicimos unas inversiones que fueron incorrectas. No, porque además la tecnología hoy día me va a permitir independizarme, como usted dijo en su primera pregunta, con paneles solares o con alguna forma de generación. Entonces vamos a tener lo que se llama la espiral de la muerte de la distribución. Entonces cada vez va saliendo de la red y la red manteniendo costos nada más que entre menos cantidad de usuarios. O sea, eso tenemos que darle una solución y no es atendiendo este problema de malas inversiones que requiere una, digamos, solución más específica. Doña Ania. Muchísimas gracias. No sé si van a... No sé. Sí, no, ¿verdad? Sí, ok. Competencia. Para lograr pasar el comité de la OCDE en materia de competencia, se hizo esto que les dije hace un momento, una regulación colaborativa. La SUTEL junto con Coprocon, junto con COMEX, junto con MEIC, junto con un montón de gente, nos sentamos a trabajar una hoja de ruta por 4 años. En esa hoja de ruta se establecieron qué normas faltaban, qué guías faltaban, cómo eran los procesos de elaboración de esas normas. Se establecieron los estudios de mercado que se requerían, famoso del arroz, famoso de colegios profesionales, famoso de X, de Y.
tanto para la Coprocom como para la SUTEL. Esa hoja de ruta es parte del compromiso país y estamos en la obligación de rendir cuentas cada 6 meses sobre el avance de esa hoja de ruta. Eso es una única visión del país en materia de competencia, indistintamente de que sea el órgano nacional o el órgano sectorial de telecomunicaciones. Se han establecido aproximadamente para la primera fase en la que estamos 3 grupos de objetivos. El primero es el fortalecimiento institucional. Coprocom es una institución que tiene mucho tiempo de existir en el país, sin embargo no ha sido fortalecida económicamente, no ha sido fortalecida en capacitación a sus funcionarios y por supuesto también requería de instrumentos para desarrollarse. En materia presupuestaria, Coprocom no ha solucionado su problema, por ahora la justificación es el tema de presupuestos. Sin embargo, no es falta de visión, porque entre más robusta sea la Coprocom y genere la mejor competencia posible dentro del país, vamos a tener un retorno eventual de esos recursos. Pero bueno, en el caso de SUTEL hemos avanzado aproximadamente en más del 80% de las metas para esta primera fase y lo importante es darle seguimiento a esa hoja de ruta y controlar que se cumplan las cosas que se comprometieron. Tenemos el gran peso de la OCDE detrás, ¿verdad?, para que se cumplan y eso puede hacer que haga posible que se mantenga la visión indistintamente de los cambios políticos correspondientes. Muchas gracias y para cerrar me permitiré hacer un pequeño resumen de lo que indicaron los compañeros acá. Creo que es obligación nuestra hacer un país más competitivo y eso pasa entonces por el tema de telecomunicaciones, tratar de hacer lo necesario o hacer lo necesario para que todos podamos tener acceso y hacer un uso productivo, seguro y responsable que nos permita ser más competitivos. Igualmente el tema eléctrico y veo que existe un común denominador en lo que dijeron los tres panelistas y es el tema de la toma de decisiones o la falta de toma de decisiones y podríamos entonces hablar que bueno, las cosas se hacen con voluntad, liderazgo, apegados al interés público. Y otro tema que también me ha tocado enfrentar y que a veces es un poco frustrante, por ejemplo, con nuestra adhesión a la OCDE, todo ese esfuerzo que se hizo para lograr esos estándares de aceptación. Sin embargo, ahora viene la parte más difícil, que es la parte de la ejecución y de la asumir las mejores prácticas. Ahí es donde veo que nos estamos quedando atrás. Entonces, y lo digo porque personalmente tuve el honor de coordinar la adhesión en la parte del Comité de Economía Digital y ahora dándole seguimiento veo que las cosas no avanzan. Por ejemplo, el tema que mencionaba doña Ani, el tema de espectro eléctrico, el tema de la permisología, vemos el tema de protección de datos, que tenemos una recomendación de emitir una estrategia que no ha sido emitida, el tema de la estrategia de ciberseguridad que fue establecida en el 2017, pero que ahora la están cambiando y no hemos sido capaces como país de implementarla tampoco. Luego, en el tema eléctrico también nos hablaba de una estrategia, una agenda de cambio estratégico que está planteado. Entonces yo creo que acá lo que tenemos yo creo las herramientas como país, tenemos las capacidades, lo que pasa es que creo que nos enredamos mucho en el camino y vemos también la burocracia y la tramitología que hay y bueno, ahora el presidente hace unos días saca un decreto en el cual establece que si yo tengo que hacer una solicitud de una determinada institución y el documento está en la otra, no tengo que hacerlo. Bueno, vamos a ver si en la práctica efectivamente eso va a cumplir el fin que fue anunciado. Agradecer nuevamente a don Luis y agradecer a los panelistas por sus intervenciones y evidentemente a todos ustedes por la atención. Muchas gracias.